Paz y bien, en este miércoles de la cuarta semana de Cuaresma, 29º día de nuestros ejercicios cuaresmales diarios. La dimensión interior de la persona debe ser buscada insistentemente en nuestra vida. Hoy veremos algunos de los efectos que debe tener esta dimensión interior en nosotros. No olvidemos que todo viene de un esfuerzo de conversión. Todo nace de nuestro esfuerzo personal por convertir el alma a Dios, por dirigir la mente y el corazón a nuestro Señor. Y tendremos que preguntarnos, ¿qué consecuencias tiene esta conversión en nosotros? En una catequesis, el Papa hablaba de 3 dimensiones que tiene que tener la conversión. El primer aspecto es la conversión a la verdad, el segundo, la conversión a la santidad y el tercero, la conversión a la reconciliación. ¿Y qué significa convertirme a la verdad? Evidentemente que a la primera verdad a la que tengo que convertirme es a la verdad de mí mismo, es decir, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy en este mundo? Pero al mismo tiempo, la conversión a la verdad es también una apertura a esa verdad que es Dios nuestro Señor, es decir, a la verdad de Cristo. Convertirme a Cristo no es solamente convertirme a una ideología o a una doctrina. La conversión cristiana tiene que pasar primero por la experiencia de Cristo. A veces podemos hacer del cristianismo una teoría más o menos convincente de forma de vida, y entonces se escuchan expresiones como el concepto cristiano, la doctrina cristiana, el programa cristiano, la ideología cristiana, como si eso fuese lo más importante y como si todo eso no estuviese al servicio de algo mucho más profundo, que es la experiencia que cada hombre y cada mujer tienen que hacer de Cristo. Lo fundamental del cristiano es la experiencia que el hombre y la mujer hacen de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué experiencia tienes de Jesucristo? A lo mejor se podría decir que ninguna, y qué tremendo sería que me supiese todo el catecismo, pero que no tuviese una experiencia de Jesucristo. Estrictamente hablando, no existe una ideología cristiana. Es como si dijésemos que existe una ideología de cada uno de nosotros. Lo que sí existe es la persona con sus ideas, pero no existe una ideología de una persona. Lo más que se puede hacer de cada uno de nosotros es una experiencia que evidentemente, como personas humanas, conlleva unas exigencias de tipo moral y humano que nacen de la experiencia. Si yo no parto de la reflexión sobre mi experiencia de una persona, es muy difícil que yo sea capaz de aplicar teorías sobre esa persona. Y entonces, ¿es Cristo para mí una doctrina o es alguien vivo? ¿Es alguien vivo que me exige o es simplemente una serie de preguntas de catecismo? La importancia que tiene para el hombre y la mujer la persona de Cristo no tiene límites. Cuando uno tuvo una experiencia con una persona, se da cuenta de que constantemente se abren nuevos campos, nuevos terrenos que antes nadie había pisado, y cuando llega la muerte y dejamos de tener la experiencia cotidiana con esa persona, nos damos cuenta de que su presencia era lo que más llenaba mi vida. Y convertirme a Cristo significa hacer a Cristo alguien presente en mi existencia. Esa experiencia es algo muy importante y tenemos que preguntarnos, ¿está Cristo realmente presente en toda mi vida? ¿O Cristo está simplemente en algunas partes de mi vida? Cuando esto sucede, qué importante es que nos demos cuenta de que quizá yo no estoy siendo todo lo cristiano que debería ser.
Y entonces convertirme a la verdad, convertirme a Cristo, significa llevarle y hacerle presente en cada minuto. Hay una segunda dimensión de esta conversión, y es la conversión a la santidad. Dice el Papa, toda la vida debe estar dedicada al perfeccionamiento espiritual. En Cuaresma, sin embargo, es más notable la exigencia de pasar de una situación de indiferencia y lejanía a una práctica religiosa más convencida, de una situación de mediocridad y tibieza a un fervor más sentido y profundo, de una manifestación tímida de la fe al testimonio abierto y valiente del propio credo. Qué interesante descripción del Santo Padre. En la primera frase habla a todos los cristianos, no a monjes, ni a sacerdotes, ni a religiosas. ¿Soy realmente una persona que tiende hacia la perfección espiritual? ¿Cuál es mi intención hacia la visión cristiana de la virtud de la humildad, de la caridad, de la sencillez de corazón o en la lucha contra la pereza y vanidad? El Papa pinta unos trazos de lo que es un santo y dice, el santo no es ni el indiferente, ni el lejano, ni el mediocre, ni el tibio, ni el tímido. Si no eres lejano, mediocre, tímido, tibio, entonces tienes que ser santo. Elige, o eres esos adjetivos o eres santo. Y no olvidemos que el santo es aquel hombre y mujer completos. El hombre o la mujer que es convencido, profundo, abierto y valiente. Evidentemente, la dimensión fundamental es poner mi vida delante de Dios para ser convencido delante de Dios, para ser profundo delante de Dios, para ser abierto y valiente delante de Dios. Podría ser que en mi vida este esfuerzo por la santidad no fuese un esfuerzo real. Y esto sucede cuando queremos ser veleidosamente santos. Y aquí me explico. Una persona veleidosa es aquella que tiene un grandísimo defecto de voluntad. Es decir, el veleidoso es aquella persona que, queriendo el bien y viéndolo, no pone los medios. Veo el bien y me digo, qué hermoso es ser santo. Pero como para ser santo hay que ser convencido, profundo, abierto y valiente, pues nos quedamos con los sueños y como los sueños, sueños son. Realmente quiero ser santo y por eso mi vida cristiana es una vida convencida y por lo mismo procuro formarme para convencerme en mi formación cristiana a nivel moral, a nivel doctrinal. ¿Cuántas veces nuestra formación cristiana es una formación ciega, no formada, no convencida? ¿Nos damos cuenta de que muchos de los problemas que tenemos son por ignorancia? ¿Es mi cristianismo profundo, abierto y valiente en el testimonio? Y hay una tercera dimensión en esta conversión, la dimensión de la reconciliación. De aquí brota y se empapa la tercera conversión a la que nos invita la Cuaresma. El Papa dice que todos somos conscientes de la urgencia de esta invitación a considerar los acontecimientos dolorosos que está sufriendo la humanidad. Reconciliarse con Dios es un compromiso que se impone a todos, porque constituye la condición necesaria para recuperar la serenidad personal, el gozo interior, el entendimiento fraterno con los demás y, por lo tanto, la paz en la familia, en la sociedad y en el mundo. Si queremos la paz, reconciliémonos con Dios. La primera injusticia que se comete no es la injusticia del hombre para con el hombre, sino la injusticia del hombre para con Dios. ¿Cuál es la primera injusticia que aparece en la Biblia? El pecado original. ¿Y del pecado de Adán y Eva qué pecado nace? El segundo pecado,
el pecado de Caín contra Abel. Es decir, que del pecado del hombre contra Dios nace el pecado del hombre contra el hombre. Y es que no existe ningún pecado del hombre contra el hombre que no provenga del pecado primero del hombre contra Dios. No hay ningún pecado de un hombre contra otro que no nazca de un corazón del cual Dios ya se ha ido hace tiempo. Si queremos transformar la sociedad, lo primero que tenemos que hacer es reconciliar nuestro corazón con Dios. Si queremos recristianizar al mundo, cambiar a la humanidad, lo primero que tenemos que hacer es transformar y recristianizar nuestro corazón. Y hay que preguntarnos, ¿mis criterios son del Evangelio? ¿Mis comportamientos son del Evangelio? ¿Mi vida familiar, conyugal, social y apostólica se apega al Evangelio? Esta es la verdadera santidad, que solo la consiguen las personas que realmente han hecho en su existencia la experiencia de Cristo. Personas que buscan y anhelan la experiencia de Cristo y que no ponen excusas para no hacerla. No es excusa para no hacer la experiencia de Cristo el propio carácter, ni las propias obligaciones, ni la propia salud. Porque si en estos aspectos de mi vida no sé hacer la experiencia de Cristo, no estoy siendo cristiano. Cuaresma es convertirme a la verdad, a la santidad y a la reconciliación. En pocas palabras, Cuaresma es comprometerse. Convertirse es comprometerse con Cristo, con mi santidad, con mi dimensión social de evangelización. Y tengo esto, lo quiero tener, pongo los medios para tenerlo. Si es así, estoy bien. Si no es así, estoy mal. Porque una persona que se llame a sí misma cristiana y que no esté auténticamente comprometida con Cristo en su santidad, no es cristiana. Reflexionemos esto, saquemos compromisos y busquemos ardientemente esa experiencia, esa santidad y ese compromiso apostólico. Nunca digamos no a Cristo en nuestra vida. Nunca nos pongamos a nosotros mismos por encima de lo que Cristo nos pide, porque el día en que lo hagamos estaremos siendo personas lejanas, indiferentes, tibias, mediocres y tímidas. En conclusión, no estaremos siendo seres humanos auténticos porque no estaremos siendo cristianos. Y es así como llegamos al mejor momento de estos ejercicios cuaresmales, donde le hablas a Dios desde tu corazón. Te dejo para este momento el canto gregoriano Stella Cheli, y el propósito cuaresmal de hoy es: hoy llamaré o visitaré a un enfermo. Yo soy Fray José Leiva y que el Señor te dé la paz. Stella Celi extirpavit quelactavit Dominum, mortis pestem quam plantavit primus parens hominum. Ipsa stella nunc dignetur sidera compescere, quorum bella plebem cedunt dire mortis ulcere. Opissima stella maris, a peste succurre nobis. Audi nos, Domina, nam filius tuus, nicil negans te honorat. Salva nos, Iesu, pro quibus Virgo Mater te ora.